¿Por qué algunos razonamientos que para Aristóteles son válidos, para la lógica moderna, que se origina con George Boole, son inválidos? ¿Y quién tiene razón? En general, la lógica moderna y la lógica aristotélica coinciden en cuanto a qué razonamientos son válidos o correctos y qué razonamientos no lo son. Pero hay un caso en el que discrepan. Sea por ejemplo este razonamiento, que en la lógica tradicional se llama Dharapti, todo hombre es mortal, y todo hombre es racional, por tanto, algún ser racional es mortal. ¿Es correcto o incorrecto? Para ver la evaluación que hace Aristóteles de este razonamiento, usaremos los diagramas de Euler. Para ver la evaluación que la lógica moderna hace de este razonamiento, usaremos los diagramas de Venn. En los diagramas de Euler, que siguen la tradición aristotélica, las proposiciones universales afirmativas, como todo ateniense es griego, se simbolizan colocando el sujeto dentro del predicado. Las universales negativas, como ningún ateniense es griego, se simbolizan con dos círculos totalmente separados entre sí. Las particulares afirmativas, como algún ateniense es griego, se simbolizan con dos círculos que se intersectan y se supone que se está hablando de lo que se encuentra en la intersección. Las particulares negativas, como algún ateniense no es griego, se simbolizan también con dos círculos que se intersectan, pero se supone que se está hablando de lo que en uno de los círculos queda fuera de la intersección. El modo de proceder para verificar la corrección de un razonamiento consiste en representar primero la premisa mayor. Luego, en el mismo diagrama se debe representar la menor, y solamente si al hacerlo así, queda automáticamente representada la conclusión, el silogismo es correcto. Si hay más de una forma de representar las premisas, se deben representar todas y verificar que en todas ellas queda representada automáticamente la conclusión. Vemos por tanto que el silogismo en Dharapti, según los diagramas de Euler, es correcto. En la lógica moderna, se ha aceptado la teoría de Boole, según la cual las proposiciones universales son negaciones de existencia y las particulares son afirmaciones de existencia. Por tanto, todo A es B se convierte en no existe A que no sea B. Ningún A es B se convierte en no existe A que sea B. Algún A es B se convierte en existe un A que es B. Y algún A no es B se convierte en existe un A que no es B. Los diagramas de Venn recogen esta forma de entender las proposiciones. Veamos por ejemplo, este silogismo, todo hombre es mortal y algún hombre es músico, por tanto, algún músico es mortal. La forma de simbolizar estas proposiciones en los diagramas de Venn es la siguiente. En las proposiciones universales se sombrea la parte de lo que se declara inexistente y en las proposiciones particulares se hace una cruz en la parte de lo que se afirma como existente. Los silogismos se evalúan haciendo coincidir tres círculos, uno para cada término del silogismo. Debe quedar automáticamente representada la conclusión si el silogismo ha de ser considerado correcto o válido. Como vemos, este silogismo es correcto, sea cual sea la forma de representarlo, hay siempre músicos que son mortales. Veamos ahora el silogismo en Dharapti que planteamos al comienzo. Al final no ha quedado dibujada ninguna cruz, con lo cual no ha quedado representada la conclusión. Vemos así que el silogismo en Dharapti, según los diagramas de Venn, es incorrecto. Los modernos dicen que el problema con Aristóteles es que no tomó en cuenta la posibilidad de la clase vacía, es decir, la clase que no tiene elementos. Por ejemplo, la clase de los centauros que no existen. Sea el razonamiento, todo centauro es hombre-caballo, y todo centauro vive en Grecia, por tanto, algo que vive en Grecia es hombre-caballo. Los modernos dicen, ¿qué estamos diciendo aquí en realidad?
Recurriendo a su forma de entender las proposiciones, responden, no existen centauros que no sean hombres caballo, y no existen centauros que no vivan en Grecia, por tanto, existe algo que vive en Grecia, y es hombre caballo. Pero cuidado, agregan, aquí las dos premisas son verdaderas y la conclusión es falsa, y eso no puede pasar nunca en un silogismo correcto, por tanto, este silogismo no es correcto. En efecto, las dos premisas son verdaderas, dicen, porque los centauros no existen, y entonces, tampoco existen los que no son hombres caballo, y tampoco existen los que no viven en Grecia, todo eso es verdad. Pero la conclusión es falsa, es claro que no existe nada en Grecia, que sea hombre caballo. Por tanto, este razonamiento no es válido, porque es ley fundamental de la lógica, que si las premisas son verdaderas y el razonamiento es correcto, la conclusión es verdadera. Claro, agregan, la lógica de Aristóteles no toma en cuenta la clase vacía, y por tanto, no llega nunca a este caso dificultoso. Si suponemos que toda clase tiene siempre elementos, como hace Aristóteles, dicen, entonces sí, este tipo de razonamientos es correcto. Pero la verdad es otra. La verdad es que, todo centauro es hombre caballo, dice más que, no hay centauro que no sea hombre caballo. Sin duda, de lo primero se sigue necesariamente lo segundo, pero lo segundo no dice todo lo que dice lo primero. Porque cuando decimos que, todo centauro es hombre caballo, estamos afirmando implícitamente que hay centauros, que los centauros existen, porque lo que no existe, no puede tampoco ser hombre caballo. No es que Aristóteles suponga un principio, que dice que toda clase tiene elementos. Es que para Aristóteles, en las proposiciones afirmativas, se afirma implícitamente la existencia del sujeto. Y entonces desaparece todo problema de validez, porque, todo centauro es hombre caballo, es falsa, ya que afirma implícitamente la existencia de centauros, que no existen. Y, todo centauro vive en Grecia es falsa, por la misma razón. No es nunca el caso, entonces, en este tipo de argumentos, que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Pero alguien podría decir, ¿y qué pasa si tomamos en cuenta la existencia imaginaria? En ese caso, estos razonamientos también son correctos. Porque si hablamos de la existencia imaginaria, tanto las premisas como la conclusión son verdaderas y de nuevo, no se da el caso problemático en que las premisas son verdaderas y la conclusión falsa. Esto quiere decir que la lógica de Aristóteles no es un subconjunto de la lógica moderna, sino otra lógica diferente, mucho más cercana al sentido común de la humanidad, que piensa las cosas en términos de ser y de no ser. Como ya dijimos, eso no quiere decir que no tengan nada en común ambas lógicas, de hecho, una vez que se hace la traducción de una lógica a la otra, la mayor parte de los razonamientos correctos son comunes a las dos. En realidad, no parece posible que haya una clase vacía. Lo que no tiene existencia actual, tal vez tenga existencia posible, y si no tiene tampoco existencia posible, como el centauro, puede tener existencia imaginaria. Si no tiene tampoco existencia imaginaria, como lo contradictorio, por ejemplo, el círculo cuadrado, al menos consiste en la reunión de dos palabras, cuyos significados son incompatibles entre sí. Si ni siquiera es este el caso, es claro que no hay un distintivo con el cual formar una clase.